distinto era el sentido de institucionalidad que había en el siglo XVIII, del que heredamos después de las revoluciones francesa y americana, y distinto es obviamente el sentido de institucionalidad que puede decirse que ha regido en el Uruguay en el siglo XIX y en el siglo XX. Yo, quizás más influenciado por la Revolución norteamericana y por los filósofos americanos e ingleses, que por la Revolución Francesa, que es un poco radical y jacobina, a mí me gusta el concepto de institucionalidad pleno, total, abarcativo no solamente de las formas, sino también de la esencia. La institucionalidad formal solamente es una cosa. Y tan es una cosa que si repasamos la historia reciente, y considerando que institucionalidad o instituciones es un poco casi un sinónimo de democracia, encontramos que en el mundo, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial y antes de la caída del muro de Berlín, había instituciones que eran satélites soviéticos que se llamaban la República Democrática de algo, la República Democrática de otra cosa. O sea, se consideraban democráticas, consideraban que tenían una institucionalidad, pero obviamente era meramente formal, y casi ni formal lo era, pero aceptemos que era formal. En esos países, cada tanto había una supuesta elección de algo y se decía que regían las instituciones, pero no había una institucionalidad plena, no había una democracia esencial, sustantiva, que necesita de la protección y la defensa a ultranza de los derechos de las personas, de la tolerancia, de la libertad, de tantos otros factores que son los que le dan a la democracia ese valor distintivo. Incluso acerquémonos más al presente. En la misma América Latina de hoy, por ahí anda un señor Chávez. ¿Esa es una democracia? Bueno, fue elegido en elecciones y ha sido reelegido y reelegido. ¿Podemos decir que en Venezuela hoy hay una institucionalidad plena, absoluta? ¿O tenemos que decir que puede ser que haya una institucionalidad formal, pero no sustantiva? También podemos citar a Castro. Muchas veces hemos escuchado a defensores de Cuba sostener que en Cuba hay una democracia, porque no sé cada cuántos años hay alguna elección de algo. Y así podemos seguir. Yo entiendo que puede ser opinable, yo me defino por la institucionalidad plena, total, abarcativa del aspecto formal y sustancial. Para mí no hay institucionalidad en un país si no se respetan los derechos del ciudadano, si no se valora el Estado de Derecho, si no se respeta la Constitución, si no se respeta la ley, y si de alguna manera no rige en toda su plenitud el Estado de Derecho. Más allá que haya elecciones, más allá que haya presidente y más allá que haya parlamento. Acepto, sí, que hay una institucionalidad formal que está funcionando, pero en el terreno sustantivo, en el terreno de la democracia sustantivo, creo que hay carencias. La historia del Uruguay fue al respecto cambiante. En el siglo XIX éramos una institucionalidad formal, una democracia formal y también sustantiva en algún aspecto. Pero el apogeo de la institucionalidad plena uruguaya, de la democracia uruguaya plena, viene después de la reforma educativa de fin del siglo XIX. Esa reforma magnífica que hizo que la educación pública en este país fuera laica, gratuita y obligatoria. A partir de ahí, y a partir de los partidos políticos, como bien decía Gato, son los que crearon el país, el Uruguay explotó, no solamente porque tenía elecciones, no solamente porque tenía parlamento, no solamente porque había un poder judicial, sino porque fue el país donde los derechos, las garantías, las libertades, los beneficios estaban sobre la mesa y existían. Pero además fue un país que le daba a su gente los servicios esenciales que un ciudadano requiere. Le daba educación, le daba salud, le daba justicia. Todas las cosas que hacen que el individuo se pueda desarrollar, pueda existir
y pueda cumplir su objetivo. Y Uruguay durante muchos años fue un país admirable en ese sentido y fue un faro en el mundo. Y Uruguay generó una sociedad tan especial y tan importante que yo hay un ejemplo que ponía hace un tiempo, y es que en el año 2005 llegó a la presidencia un claro producto de la democracia uruguaya. El hijo de un funcionario de la Teja de ANCAP, que se educó en la escuela y en la universidad pública, que llegó a ser grado 5 en medicina, que llegó a ser un empresario poderoso y que ganó las elecciones y fue presidente. Eso lo permitió el país de hace 50 años. No lo permite el país de hoy. Yo creo que el deterioro de la institucionalidad uruguaya como tal, que entiendo y comparto con Gatto, que no la veo arriesgada en lo que respecta a lo formal, no me imagino un rompimiento institucional, pero la veo sí seriamente amenazada en lo sustancial por decaimiento de principios, valores e instituciones que hacen a una vida esencial que tuvimos y que ya no tenemos. Tuvo su evolución. Evidentemente empezó en el año 50, 60, una crisis que nos fue derivando a situaciones difíciles. El momento, digamos, más patético de esa crisis fue cuando en la década del 60 hubo quien se levantó contra la democracia uruguaya y generó ese terrorismo que nos hundió en las épocas más tristes y grises de nuestra historia. Desen en cuenta ustedes que Uruguay en el año 63, cuando surgió el primer atentado terrorista, era un país que tenía Partido Comunista, Partido Socialista y Partido Trotskista. O sea que cualquier señor que pensara distinto, más allá obviamente del Partido Colorado, Partido Blanco y Unión Cívica y lo que fuera, cualquier señor que pensara de la forma que quisiera pensar, tenía en el Uruguay un lugar para expresarse y para desarrollarse. Pero además había una prensa total, abierta, absoluta. Teníamos el diario El Popular. O sea, cada uno tenía las tribunas que quisiera para decir lo que quisiera. Y sin embargo, algunos iluminados se levantaron contra las instituciones y generaron un proceso que tuvo otras etapas, que tuvo un momento muy triste con la dictadura del año 73, que dejó al país huellas muy difíciles de superar y que nos enfrentaron y nos dividieron, pero que finalmente tuvo una salida. A partir de esa salida podemos preguntarnos y decirnos, en Uruguay, después de la dictadura para acá, ¿ha existido una plena institucionalidad? Yo creo que lo existió claramente en lo formal. Y no creo, reitero, que esa institucionalidad corra riesgos. Pero el país ha arrastrado problemas que han permitido que hubiese una democracia sustancial, pero que esa democracia sustancial haya ido de a poco deteriorándose en forma paulatina y grave. Y hoy llegamos, y por eso como más el título era la institucionalidad uruguaya, yo desembarco en el Uruguay y desembarco en el Uruguay de hoy. No quiero ser alarmista y no quiero ser crítico, pero claramente del 2005 para acá, antes también, vamos a no cortar la historia del 2005, antes también, porque la democracia empezó a sufrir cuando perdimos capacidad de enseñar a nuestros hijos en la escuela pública, cuando deterioramos la salud, cuando la justicia perdió la